Muy amadas y amados, en esta oportunidad regresamos a leer el Evangelio según San Lucas, el capítulo 13, los versos 10 al verso 17. Leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera contemporánea. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Un día de reposo, Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Y allí estaba una mujer que hacía ya 18 años sufría de un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y en el mismo instante en que Jesús puso las manos sobre ella, la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús había sanado en el día de reposo. Así que le dijo a la gente: hay 6 días en los que se puede trabajar. Para ser sanados, vengan en esos días, pero no en el día de reposo. Entonces el Señor le dijo: hipócrita, ¿acaso cualquiera de ustedes no desata su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber aun cuando sea día de reposo? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada durante 18 años, no se le habría de liberar aunque hoy sea día de reposo. Ante estos razonamientos de Jesús, todos sus adversarios quedaron avergonzados, pero todo el pueblo se alegraba de las maravillas que él realizaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amadas y amados, cuando encontramos en los evangelios historias que relatan milagros de Jesús sanando personas enfermas, es importante observar que esas historias tienen significados que dependen del contexto en el que son narradas. Algunas veces, una historia de milagro, que es como se les llama al estudiarlas, algunas veces una historia de milagro tiene la intención de simplemente señalar la extraordinaria capacidad de Jesús para hacer cosas imposibles para el ser humano, pero posibles para Dios. En otras ocasiones, la historia de milagro tiene la intención de precipitar alguna controversia con las autoridades religiosas. Y en otros momentos,
La historia de milagro sirve de fundamento para que Jesús ofrezca alguna enseñanza o alguna instrucción sobre el camino del discipulado. Y de esas tres funciones o de esos tres aspectos o intenciones, encontramos dos que claramente son evidenciados en la narración que hoy estamos leyendo. Sin lugar a dudas, Jesús tiene un poder capaz no solo de llevar a cabo milagros de sanación, sino también de enfrentar y vencer abiertamente a las fuerzas espirituales del mal, como usted las quiera llamar, llámese diablo, demonio, Satanás, espíritu maligno o como sea. Eso es lo primero y lo más obvio. No obstante, en esta ocasión quiero invitarles a considerar y reflexionar sobre el segundo aspecto de esta historia de milagro, es decir, la controversia generada entre la autoridad religiosa y Jesús. Cuenta la narración que Jesús estaba enseñando en una sinagoga un sábado. Y comienzo por señalar que los evangelios evidencian que Jesús acostumbraba ir a las sinagogas, a congregarse y a participar de la experiencia que allí se daba. En ningún momento vamos a encontrar a Jesús oponiéndose al culto en la sinagoga ni abogando porque se deje de practicar. Jesús, si usted no lo sabía, se entera hoy. Jesús no era un cristiano. Jesús era un judío observante y practicaba las enseñanzas y las tradiciones de su fe, entre las cuales se encontraba el congregarse semanalmente. Las sinagogas en tiempos de Jesús eran lugares donde se reunía un grupo de gente para tener una experiencia de adoración, teniendo como centro la lectura y la interpretación de la palabra de Dios. Y el culto en las sinagogas era sencillo. Primero, se daba un periodo de oración. Se recitaba el Shema. ¿Y qué es el Shema? El Shema es un llamado a amar y servir a Dios por sobre todas las cosas. Y luego de recitar el Shema, se recitaba algo conocido en su tiempo como las 18 bendiciones. Y después de eso, se leían las escrituras sagradas, que para ellos era la ley, la Torá y los profetas. Y luego se comentaba y se interpretaba la lectura y finalmente se despedían con eso conocido como la bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor alce a ti su rostro. Números, capítulo 6, 24 al 26. Y eso era así, semana tras semana. ¿Les parece familiar de alguna manera?
Allí encontramos, en el culto que se practicaba en la sinagoga, allí encontramos el origen de lo que luego de tantos siglos es el culto de adoración a Dios en nuestra tradición, teniendo como momento cumbre la lectura y la enseñanza de las Escrituras Sagradas. Esencialmente, la gente se reunía en la sinagoga en busca de la palabra de Dios. Y la narración muestra que una mujer que estaba en la sinagoga, algo muy interesante, porque eran los hombres los que usualmente estaban en áreas públicas, pero había una mujer en la sinagoga que no solo encontró la palabra de Dios escrita y proclamada, sino que se encontró con la palabra viva de Dios. Jesucristo mismo, liberándola de sus ataduras. Hermana y hermano querido, por esa razón es que oramos siempre pidiendo la iluminación del Señor, para cuando te acerques a la palabra escrita y la palabra proclamada, te encuentres en este lugar con Jesucristo, quien es la palabra viva, y que tu vida sea bendecida por ese encuentro. Para eso es que oramos. Ahora bien, en la sinagoga dijimos que esa mujer encontró la palabra escrita, la palabra viva, pero aquella mujer también encontró algo más. Aquella mujer en la sinagoga, en el lugar sagrado, encontró algo que no era de bendición. Aquella mujer y las y los demás que fueron a la sinagoga en esa ocasión encontraron a un criticón. Usted sabe lo que es un criticón o una criticona. ¿Sabe lo que es eso? Es esa persona que no pierde tiempo ni oportunidad de hacer pública su opinión negativa sobre algo o sobre alguien. Y antes de decirle buenos días, lo primero que va a decir es whatever sea lo que quería. Un criticón y una criticona estaba allí esperando con brazos abiertos para criticar. Ahora bien, aquel no era cualquier criticón. El criticón allí es identificado en el texto bíblico como el jefe de la sinagoga. Y el texto bíblico también nos hace saber que ese individuo, el jefe de la sinagoga, pasó por alto la implicación liberadora de lo que Jesús había hecho por aquella mujer, y con su comentario imprudente e insensato puso la atención en algo de menor relevancia. Qué nota tan triste. Qué nota tan triste, sobre todo proveniendo de un líder religioso. El alto funcionario de la sinagoga, como le llaman otras traducciones, alto funcionario, él asumió la actitud
de quienes se acercan en nuestros tiempos a la iglesia buscando qué y a quién criticar y no disfrutan la liberación que el Señor lleva a cabo en otras personas y mucho menos disfrutan la liberación que el Señor tiene para sus propias vidas. ¿Qué si la música? ¿Qué si la temperatura? Ay, ¿qué si la hora? Estamos tarde. Ay, que si los nenes lloran y me molesta. Ay, que si la ropa de quienes recogen la ofrenda. Ay, que si el pastorcito ese. Ay, que si los jóvenes. Ay, que si el consistorio. Ay, que si la junta diaconal. Ay, que si los asientos. Ay, que si la pintura. Que si las luces. Que si la clase bíblica. Que si el café. No es un chiste, estoy hablando en serio, como siempre. ¿Dónde está nuestro enfoque, mis amores? ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Qué es lo que encuentra y lo que encontrará quien se acerca a este lugar sagrado que llamamos santuario? Algo interesante sobre el comentario del jefe de la sinagoga es que su crítica venenosa se esconde detrás de algo noble, el mandamiento de guardar el Shabbat, el día del reposo. Hace un rato mencionaba que el Señor Jesús era un judío practicante, de modo que la controversia que allí se da no es si se guarda o si no se guarda el día sagrado, sino cómo y por qué se guarda el día sagrado. La acción de Jesús, bajo ninguna circunstancia, menosprecia el Shabbat, de ninguna manera. Lo que hace es poner el día sagrado en su justa perspectiva. Y para entender un poquito mejor la importancia del Shabbat, es necesario familiarizarnos con su origen y con su razón de ser. En las culturas del antiguo Oriente Medio se trabajaba 7 días a la semana. No existían leyes laborales como las leyes, como les llamaban leyes azules de Inglaterra y Escocia y las colonias norteamericanas. Tampoco existían leyes como las leyes de justicia y protección laboral en nuestro contexto contemporáneo. Nada de eso existía. Tal cosa de los derechos humanos, ¿qué es eso? No, nada de eso existía. De manera y de modo que las y los trabajadores, que en su mayoría eran personas esclavizadas, no tenían protección alguna contra la explotación y el abuso de sus superiores. Y contra esa cruenta realidad social, en un momento histórico se levantó la palabra de Dios como un reclamo de justicia.
Se trabaja 6 días y se tiene que descansar uno para dedicarlo y consagrarlo al Señor. Y de este modo, de esta forma, el descanso sabático vino a ser símbolo de liberación de todas las cargas y ataduras para poder entonces tener un encuentro consagrador con el Dios que liberta. Más aún, el concepto del descanso sabático fue eventualmente extendido a los animales y fue eventualmente extendido también a la tierra, cultivando la tierra durante 6 años y dejando descansar la tierra en el 7º año. Y de esa forma y de esa manera se enfatizaba y se enfatiza la enseñanza de que nuestro tiempo y nuestra tierra pertenecen a Dios, convirtiendo el descanso sabático en un asunto de responsabilidad en la mayordomía integral ante Dios, lo que incluye también el cuidado del ambiente. En la tradición judaica en la que Jesús se crió, el descanso sabático se practicaba y se practica el 7º día de la semana. Y con el pasar de los siglos, para conmemorar y celebrar la victoria definitiva de Jesucristo sobre la muerte mediante su resurrección, las comunidades cristianas originarias adoptaron la práctica del Shabbat el primer día de la semana, el domingo, y le dieron el nombre de Día del Señor. Día del Señor. Pero volviendo al líder de la sinagoga, aquel líder religioso se dejó arrastrar por una multitud de tradiciones que distorsionaron el significado del Shabbat, reduciéndolo a una lista absurda de cosas que se pueden o que no se pueden hacer durante ese día y apartándose del significado original de descanso, de consagración y encuentro con Dios y el prójimo. Peor aún, la actitud crítica e intolerante del alto dignatario de la sinagoga, pretendiendo prohibir la liberación y la curación en el Shabbat, colocaba a este hombre de parte de Satanás, el máximo opresor de las vidas, el enemigo de Dios y enemigo de la humanidad. Él estaba definiendo en qué bando se iba a ubicar. Él estaba tirando la raya. Mi hermana y hermano querido, el Señor nos regala, nos otorga
la gran bendición de dedicar tiempo para tener un encuentro con su palabra, es decir, con Cristo, y para recibir la liberación de nuestras ataduras. Eso es un regalo de Dios. Y esas ataduras pueden ser físicas, pero también pueden ser ataduras emocionales, o ataduras intelectuales, o ataduras relacionales. Y hoy la Escritura Sagrada nos invita y nos llama a hacer una reflexión personal a cada una y cada uno de nosotros. ¿En qué parte de la sinagoga de nuestro tiempo, es decir, la iglesia, en qué parte de la sinagoga de nuestro tiempo te vas a ubicar? ¿En la parte del encuentro liberador con Cristo o en la parte de las actitudes opresoras y dañinas? Es tan simple como eso. Amada y amado, el Señor quiere libertarnos de toda atadura, de manera que podamos consagrarnos a su servicio con gratitud y con alegría en nuestros corazones, y convertirnos y transformarnos en fuente de bendición y de liberación para otras vidas que continúan atadas por el reino de las tinieblas donde quiera que estén. Yo no quiero pararme al lado del jefe de la sinagoga. Yo quiero seguir a Jesús. Y te invito, Primera Iglesia Presbiteriana Hispana en Miami, a que hagamos lo mismo. Soli Deo Gloria. Gracias, amado Dios, porque tu palabra es liberadora, porque tu palabra rompe cadenas, porque tu palabra nos invita y nos llama a una novedad de vida, porque tu palabra nos invita no solo a recibir, sino a ser fuente de bendición. Amado Señor, hay tantas vidas en nuestro tiempo, encorvadas como aquella mujer en la sinagoga, que en su vida sienten el peso de múltiples dolores, congojas, angustias, injusticias, desigualdades. Concédenos ser instrumentos tuyos para transmitirle no solo en palabras, sino en el trato, tu palabra de liberación. Y te ruego, amado Señor, si en esta mañana, en este lugar, o escuchándonos o viéndonos a través de otros medios, hay personas que se sientan oprimidas y encorvadas, que el poder libertador de tu Espíritu viviente les toque y les sane. Concédenos, amado Dios, tomar nuestra parte en ese proyecto de restauración. En nombre de Cristo Jesús,
Así oramos y creemos. Amén y amén.